Hola, soy Leopoldo Armesto y en este vídeo vamos a enseñaros el uso de instrucciones para lo que sería el control de servos en Facilino. Mirad, concretamente vamos a hacerlo para lo que sería el control de servos de posición, los servos estándar y los servos de rotación continua, los servos de 360 grados, que se controlan en velocidad, ¿vale? Este tipo de servos son muy habituales en muchos de los proyectos de Arduino y bueno, pues los vamos a poder encontrar, las instrucciones para poder controlarlas los vamos a encontrar aquí dentro de la categoría de movimientos en motores, ¿vale? Concretamente tenemos esta instrucción de aquí, que sería para lo que sería el control de servos de rotación continuas, que bueno, pues está asociado a una rueda en este caso, ¿vale? Porque típicamente son utilizados por los robots, o los servos de posición, en este caso en los que bueno, pues vamos a poder controlar el ángulo de una manilla y que bueno, también aparecen en otro tipo de robots o muchas otras aplicaciones, ¿vale? Entonces, bueno, estos dos servos son realmente conceptualmente muy similares, ¿vale? La diferencia principal es que este se mueve en velocidad, este se mueve en posición, ambos se controlan exactamente con un solo pin, que es una señal PPM, que podemos especificar aquí, y en este caso podemos especificar la velocidad o el porcentaje de velocidad que queremos controlarlo, de 0 a 100%, o el ángulo, que sería en este caso de 0 a 180, ¿vale? Porque estos servos, 90 quiere decir posicionado en medio, 0 posición mínima y 180 posición máxima. En este servo de aquí podemos además controlar no solo la velocidad, sino también lógicamente el sentido de giro, de forma que, bueno, si desplegamos el menú, aquí nos aparecerá que el sentido es horario, antihorario o sencillamente queremos parar el servo, ¿vale? Bueno, pues mirad, vamos a ver un par de ejemplos que he preparado aquí para vosotros, en los que vamos a ver cómo utilizar estos servos, ¿vale? Mirad. El ejemplo consiste en que vamos a primero, bueno, esperar a que pulsemos un botón que tenemos conectado en la salida digital 2 y bueno, luego lo que hacemos es entramos en un bucle en el que, bueno, pues vamos a hacer una iteración entre 0 y 18 de forma que lo vamos a multiplicar, este valor lo vamos a multiplicar después en realidad por 10, con lo que va a ir de 0 a 180 y este va a ser el ángulo que vamos a especificar para el servo. ¿Vale? Entre instrucción e instrucción de servo es importante que metáis al menos un retardo mínimo de unos 20 milisegundos, que es el periodo que necesita esta señal PPM para ser controlada, ¿vale? Aquí tenemos 500 milisegundos para que le dé tiempo al servo a posicionarse en los diferentes ángulos que le vamos especificando. Después lo que hace es lo mandamos a 90 grados, que es otra vez en la posición de medio, esperamos un pequeño tiempo. Y lo que vamos a hacer después es, en la parte del bucle, lo que vamos a hacer es generar un movimiento senoidal, ¿vale? Esto, por ejemplo, es muy útil cuando, por ejemplo, queremos mover un brazo de un robot o la cola de un robot y queremos hacerlo con un movimiento, por ejemplo, tipo senoidal. De forma que lo que estamos haciendo en realidad es generar una senoide de amplitud 45 grados, es decir, que tiene más o menos 45 grados, a una frecuencia de 0,2 hercios para que vaya a una cierta velocidad, para que lo haga pues cada 5 segundos la senoide completa. La fase de la senoide en principio es 0 y le vamos a poner un desplazamiento, un offset de 90 grados, quiere decir que el centro de la senoide está en 90, ¿vale? Para que vaya desde 90 hasta más o menos 45, ¿vale? Entonces esto lo va a ir haciendo conforme va pasando el tiempo del programa de Arduino, que lo tenemos aquí almacenado en la variable de tiempo, ¿vale? Esta variable de tiempo lo que hemos hecho es simplemente al inicio o mejor dicho al final del setup. Lo que hacemos es que medimos el tiempo del reloj de Arduino, no lo guardamos y lo que vamos haciendo es que guardamos en una variable tiempo el tiempo actual menos el tiempo de inicio para que nos dé siempre un tiempo relativo, ¿vale? Y lo que hacemos es esperar 20 milisegundos entre instrucción e instrucción del comando de servo. Bien, vamos a ejecutar este programa para que veáis cómo funciona. Segundo, que acaba de cargar el programa. Bien, pasamos a cámara cenital y os muestro lo que tenemos. Mirad, tenemos el botón conectado al pin 2, en realidad. Tenemos el servo, que lo tenemos aquí, que lo tenemos conectado al pin 4 y luego, para un siguiente ejemplo, tenemos el servo de rotación continua que lo tenemos conectado al pin 5, ¿vale? Entonces, nada, pues este ejemplo está esperando a que apretemos el botón para que primero, recordad que lo que va a hacer es mover o hacer el barrido de ángulos desde 0 hasta 180. Luego se va a posicionar en 90 grados, que es aproximadamente en medio, y luego va a hacer la senoide. Y va a estar haciendo ese movimiento senoidal, ¿vale? De forma repetitiva, con un periodo de una frecuencia de 0,2 segundos, ¿vale? Bien.
Esto sería, en este primer ejemplo, vamos a volver de nuevo a la pantalla de Facilino, de forma que, bueno, vamos a ver ahora un segundo ejemplo, también relativamente sencillo, en el que vamos a ver el uso del servo de rotación continua. Mirad, en este ejemplo, de nuevo, lo que vamos a hacer es aquí simplemente esperar a apretar el botón, ¿vale? Para poder generar el movimiento. Y aquí lo que estamos haciendo es que, bueno, hemos declarado una variable velocidad que va a ir desde 1 hasta 5, y lo que hacemos en realidad es que luego lo multiplicamos por 10, ¿vale? Para que vaya desde 10 hasta 50, que es el porcentaje de velocidad que queremos controlar este servo de aquí, ¿vale? Lo estamos haciendo para que gire en una de las direcciones. Tenemos conectado el pin, recordad que he comentado que lo tenemos conectado al pin 5 el servo, ¿vale? Y esto lo va a hacer, repito, durante 5 iteraciones, ¿vale? Va a estar modificando la velocidad y vamos a ver cómo progresivamente va cambiando la velocidad del servo, ¿vale? Para al final acabar parando la velocidad del servo y volvemos a empezar, ¿vale? Bueno, pues vamos a programar este ejemplo, ¿vale? Y ahora, mientras acaba de programarse, vamos a pasar a cámara de cenital para poder ver cómo funciona. Bien, un segundo que acabe de programarse. Bien, ya lo tenemos, hacemos el reset y esperamos. Recordar que tenemos que apretar el botón para que funcione. Entonces vais a observar cómo empieza a una velocidad lenta y poco a poco va aumentando la velocidad. ¿Vale? Espero que se pueda apreciar que la velocidad de giro ha sido progresiva, ¿vale? Y ahora ha repetido otra vez el programa. Muy bien, pues nada, simplemente a modo de resumen, en este vídeo hemos estado viendo lo que sería el manejo de instrucciones básicas para lo que sería el servo de posición y servo de rotación continua en Facilino. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.